Empezamos entonces. Bien, la clase anterior, ¿no es cierto? Habíamos dicho que, habíamos explicado, ¿no es cierto?, lo que es el sentido, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico que tenía la compensación, ¿no es así? Y habíamos dicho que una aplicación muy importante, ¿no es cierto?, de la compensación, ¿no es cierto?, era lo que tenía que ver con los cambios en los precios en las economías, ¿ok? Hay otros sentidos más, ¿no es cierto? Era importante que ustedes conocieran o estuvieran, por lo menos entendieran, ¿no es cierto?, de qué se trataba la variación compensada, ¿no es cierto?, y la variación equivalente, ¿ok? Pero una aplicación práctica, directa, ¿no es cierto?, que ustedes van a tener que utilizar, ¿no es cierto?, más adelante, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el manejo del IPC, ¿no es cierto?, como un criterio de compensación ante cambios en los precios, ¿ok? Y bueno, y explicamos lo que era el IPC, ¿no es cierto?, cómo se construía, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, en esta clase es un poco reforzar esa idea, ¿no es cierto?, de modo tal de que ustedes puedan familiarizarse por último, ¿no es cierto?, con lo que nosotros, con lo que es habitual en este tipo de temas. Entonces, vamos. La idea, ¿no es cierto?, está en que por aquí me metí al INE, ¿ok? Estos datos también están en el Banco Central, ¿no es cierto?, qué sé yo. Están viendo la página web del INE, ¿no es cierto? ¿Sí? Mira, en esta página web, ¿no es cierto?, aparece, se llama así, Índice de Precio al Consumidor. ¿Ok? Y aquí, ¿no es cierto?, está, qué sé yo, algunas explicaciones, qué sé yo, los boletines, los documentos de trabajo, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, con el IPC, ¿no es cierto?, cómo se calcula, etcétera. Esta es la información técnica. De hecho, ¿no es cierto?, si ustedes van a esta primera página, ¿no es cierto?, Índice de Precio al Consumidor, ¿no es cierto?, aquí aparecen otros datos, ¿no es cierto?, sobre este asunto, ¿ok? Fíjate, ¿no es cierto?, la información que aparece cuando yo pincho cuadros estadísticos. Me dice, mira, base anual 2018, base anual 2013, base anual 2009, base a diciembre del 2008 igual 100. Esto lo que les está diciendo, ¿no es cierto?, es, mire, aquí hay, ¿no es cierto?, distintas bases, ¿no es cierto?, de comparación, ¿ok? Porque, por lo que decíamos antes, ¿no es cierto?, lo que decíamos en la clase anterior, lo que ocurre, ¿no es cierto?, con el IPC, ¿no es cierto?, es que hay que ir actualizándolo cada cierto tiempo, ¿ok? Porque hay cambios técnicos, porque hay, qué sé yo, cambios estacionales, ¿no es cierto?, porque hay, por un montón de razones, ¿no es cierto?, que las explicamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, el índice, el IPC va cambiando, ¿no es cierto?, va cambiando la canasta básica, ¿no es cierto?, cada vez que pasa una cierta cantidad de tiempo. Si ustedes se fijan acá, ¿no es cierto?, hay más o menos 5 años, 4 o 5 años, ¿ok? Aquí hay algo raro que no sé por qué, ¿no es cierto?, están poniendo una base de diciembre del 2008, ¿no es cierto?, pero realmente da lo mismo. En realidad, ¿no es cierto?, esto debería estar entre medio en cada una de estas dos cosas. Esto nos está mostrando, ¿no es cierto?, que hoy día estamos trabajando, ¿no es cierto?, con la base anual de 2018, ¿ok? Significa, ¿no es cierto?, que los bienes que están incorporados, ¿no es cierto?, aquí corresponden a los estudios que se hicieron en el año 2018 para determinar la canasta de consumo típica, ¿no es cierto?, de las personas, ¿ok? En los documentos de trabajo eso está más explicado. Bueno, yo aquí bajé, ¿no es cierto?, la página, ¿cómo se llama?, la base de datos, ¿ok? Y aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, entonces, cómo se presenta esta información públicamente, es decir, esto mismo lo podrían ustedes ver en un boletín del INE, ¿no es cierto?, en un boletín del Banco Central, ¿no es cierto?, en cualquiera de esas cosas, y la información que aparecería, ¿no es cierto?, no sería muy distinta. No sé si están viendo ¿Están viendo ahora la pantalla lo que sale? ¿Sale una recachada de numeritos? ¿Están viendo la pantalla o siguen o se quedaron pegados en la página web? ¿Qué pantalla, profe? Estamos viendo Está en la página web. En la página web. Está en la página web, nos está viendo la base de datos, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a cambiar a la base de datos. Compartir pantalla. Ahí sí, ¿no es cierto? Sí, ahora sí. Ya está. Fíjate, ¿no es cierto?, lo que les muestra acá. ¿Ok? Les muestra, ¿no es cierto?, qué sé yo, qué tipo de partidas, ¿no es cierto?, se están considerando. ¿Ok? Aquí aparece desglosado, ¿no es cierto?, lo que ocurre, ¿no es cierto?, con respecto a la cobertura nacional, año base 2018. Aquí aparece explicado, ¿no es cierto?, cómo está la ponderación, ¿no es cierto?, de las distintas partidas. Mira lo que te dice aquí,
¿ok? La, el- la- el- la- me- 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 la ponderación, ¿no es cierto?, que tiene esto es de 19, sobre una base total, ¿no es cierto?, de, ¿cómo se llama?, que está al final, mira. Todo eso son a todo esto son las partidas, ¿no es cierto?, que considera, ¿no es cierto?, el INE, para efecto del cálculo del IPC. Esto es lo que decíamos recién, es la canasta base. ¿Ok? Ahí está la canasta básica. ¿Se dan cuenta? Y ahí aparece un montón de cosas, ¿no es cierto? Que sé yo, servicios notariales, incluso, ¿no es cierto? Servicios de transporte en microbús, medicamentos, qué sé yo qué. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Están hablando de más de casi 13.000 partidas, ¿no es cierto?, de distintos productos. ¿Ok? Que se consideran para efectos, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, el cálculo del IPC. ¿Ok? Ahí está. Bueno, aquí está el índice, ¿no es cierto?, del IPC general. Si ustedes se fijan, es un número que es mayor que 100, ¿ok? Que es lo que habíamos comentado en la clase anterior. Es un número, ¿no es cierto?, que uno lo va acumulando. Eso es respecto, ¿no es cierto?, del año base, ¿ok? O del periodo base, ¿no es cierto?, que se trate. Aquí están las incidencias mensuales, ¿no es cierto?, por ejemplo. La incidencia mensual, ¿no es cierto?, es 0,051%. Por ejemplo, en el caso de alimentos, bebidas no alcohólicas. Eso es lo que pesa la Coca-Cola, qué sé yo, las bebidas, ¿no es cierto?, no alcohólicas. La bebida alcohólicas y tabaco, ¿no es cierto?, pesa 0,079. O sea, la incidencia mensual, ¿no es cierto?, se refiere al efecto que tuvo sobre el IPC final. ¿Ok? Aquí están las variaciones. ¿Ok? Eso es básicamente, ¿no es cierto?, la forma en que se muestra, ¿no es cierto?, entonces el índice de precio al consumidor. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de lo que habíamos comunicado, lo que habíamos transmitido en la clase anterior. Toda esta lista de cosas que está acá, ¿no es cierto?, es la canasta, ¿no es cierto?, típica de consumo de las personas. ¿Ok? Y aquí está el mes, ¿no es cierto?, qué sé yo, y todo aquello que la información clasificada que significa esta cosa. Entonces, ¿qué más? A ver, ¿qué es lo que podría ser importante? Aquí están los boletines del IPC. A ver, eso no lo están viendo, me tinca. Aquí están los boletines, ¿no es cierto?, del IPC, ¿ok? Esto no es información que a ustedes les pueda importar mucho, digamos, pero IPC diciembre del 2019, base de 2018, igual 100. Aquí te dice dónde está la cosa. ¿Ok? Esto es del 8 de enero del 2020, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Y aquí está, ¿no es cierto?, la variación, cómo se descompone la variación del IPC, ¿no es cierto? Fíjate, ¿no es cierto?, lo que te dice. Mira, cómo se descompuso básicamente, ¿no es cierto?, en grandes grupos. ¿Ok? La variación en 12 meses es un 3%, ¿no es cierto? El mensual es un 0,1%, ¿no es cierto? El IPC menos alimentos y energía, ese es el IPC SAE, sin alimentos y energía, ¿no es cierto? Porque ocurre que alimentos y energía, ¿no es cierto?, tienen un problema, ¿no es cierto?, son muy estacionales, ¿no es cierto?, pueden producir cambios muy importantes, ¿no es cierto? Entonces, por una cuestión de, ¿cómo se llama?, para darle una tendencia, ¿no es cierto?, al IPC, se calcula este IPC SAE. Aquí está la energía y están los alimentos, ¿no es cierto?, como contribución al IPC, ¿ok? Aquí te muestra por divisiones, ¿no es cierto? Hay varias divisiones, ¿no es cierto?, que son importantes, transporte, vivienda, y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y aquí están los productos, ¿ok? Este fue un periodo, ¿no es cierto?, en que el tomate presentó presentó alzas de precio muy significativas, ¿ok? Esa es un poco la idea, ¿no es cierto?, de lo que quería transmitir, ¿no es cierto?, en esta parte, ¿no es cierto? Es decir, cómo se presenta esta información, ¿no es cierto?, qué es lo que a ustedes les parece, qué es lo que debería ser importante, ¿no es cierto?, de considerar cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de IPC, ¿ok? Un poco para aclarar lo que habíamos explicado en la clase anterior. Aquí en la página web del INE, ¿no es cierto?, ahí hay varias cosas, ¿no es cierto?, que podrían ser importantes, ¿no es cierto? Los boletines de precios, ¿no es cierto?, preguntas frecuentes sobre la nueva canasta, sobre la canasta del IPC del 2018, una calculadora de IPC, ¿no es cierto? Mira la calculadora de IPC.
aquí te entrega los datos, por si acaso, ¿no es cierto? Por si acaso su profesor les pidiera calcular el IPC, ¿no es cierto?, de algún periodo, ¿no es cierto? Fíjate que aquí tienen una calculadora directa. O sea, si ustedes dicen, mira, yo quiero calcular la inflación entre enero del 2020 y octubre del 2020, ¿no es cierto? Calculamos. Y ahí está. 2,2%. Si quiero calcular la inflación. ¿Ok? Esa es la inflación que tenemos hasta ahora, de hecho, y que tiene todo el mundo muy preocupado, digamos, porque aparentemente la inflación de este año además va a ser mayor que la que indican, ¿no es cierto?, todas las proyecciones y metas del Banco Central, etc. Una inflación alta, ¿no es cierto?, en periodos de recesión es una muy mala noticia por si acaso. ¿Okay? Un país cuya actividad económica está decreciendo con inflación es un caso muy problemático. ¿Okay? Es una ayuda, ¿no es cierto?, que ustedes tendrían, ¿no es cierto?, que son como importantes que las tengan a la vista. A ver, ¿qué cosa puede ser interesante? Creo que tenemos las bases de datos. A ver, parece que aquí podría haber algo interesante. Déjame ver si lo puedo bajar. Son archivos comprimidos, eso no está muy... Bueno, está como archivos comprimidos, ¿no es cierto? Y no está muy fácil de bajarlo. Aquí vamos a ver si podemos mostrar una serie IPC. Ya está, ahí está. Vamos a dejar de compartir la página web. Y aquí... Ya está. Y ahí tenemos la presentación, ¿no es cierto?, de una serie empalmada que se llama, ¿ok? Esta serie, ¿no es cierto?, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que aparece con un valor menor que 100, ¿no es cierto?, en el año 2009. Porque está basada, ¿no es cierto?, en el año base del 2018, ¿ok? Eso significa que hacia atrás, ¿no es cierto?, los precios como eran menores, ¿no es cierto?, significa que el índice es menor que el del año base. Si ustedes van, ¿no es cierto?, mostrándose abajo, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que el número va creciendo. Y el año 2018, ¿no es cierto?, se empieza a hacer 100. ¿Ok? Ahí está. El año 2018, me lo pasé, ahí está. ¿Ven? El promedio del 2018, ¿no es cierto?, es 100, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso es lo que se usa como base para el resto. ¿Ok? Y ahí vamos viendo, ¿no es cierto?, entonces toda la base de datos, ¿no es cierto?, que tenemos para el IPC. Esto es el índice, chicos. ¿Ok? Esto es directamente el índice. ¿Ok? No confundir el índice con la inflación. ¿Ok? Pero lo podemos en todo caso, ¿no es cierto?, mostrar. Acá. Porque de hecho, ¿no es cierto?, aquí está la variación mensual y aquí está la variación calculada a 12 meses. ¿Qué significa eso? Eso significa, ¿no es cierto?, que en esta columna yo estoy calculando la variación porcentual, ¿no es cierto?, desde aquí, ¿no es cierto?, desde enero del 2011, entre enero del 2010 y enero del 2011. ¿Ok? Eso es lo que estoy calculando en este punto. Fíjate, ¿no es cierto?, que lo que estoy calculando es la variación, ¿no es cierto?, entre este numerito que está acá arriba, ¿no es cierto?, que dice 76,06, ¿no es cierto?, y enero del 2011 que dice 78,54. Ese es el número que está acá. ¿Todos saben cómo calcular eso? La variación porcentual entre este valor y este otro. ¿Todos saben cómo calcular eso? Pregunto de nuevo. ¿Por qué está cerrada? Por lo menos yo no, profesor, disculpe. No, tranquilo, si estamos aquí para enseñar cuestiones. Yo sé que ustedes no... los estudiantes de trabajo social son bastante alérgicos a las matemáticas, así que no, eso no... ¿Están viendo la planilla de nuevo, no? ¿O están viendo cualquier lecera?
Estamos Estamos viendo la viendo página web. ¿Cómo? Donde dice cuadro estadístico. Están viendo una planilla de cálculo con numeritos, ¿eso es? No, profe. No, No, profe, sale profe, de la la página del Google. Ah, Sí. ya. O sea, vamos a dejar de compartir esa cosa, ¿no es cierto? Y vamos a mostrar entonces, vamos a compartir con la página. Ahí está. Ya lo siento. Ahí, ahí sí. Sí, ahora sí. Ya, ok. Entonces, ¿cómo calculan estos numeritos que están acá? A ver, pensemos, por ejemplo, que si yo, calculemos primero, ¿no es cierto?, esta inflación. La inflación que va desde aquí para acá. Desde diciembre del 2009, ¿no es cierto? Diciembre, mes 12 del año 2009, a enero del 2010. Calculemos esa inflación primero, ¿les parece? Para calcular esa inflación, ¿no es cierto?, lo que tienen que hacer, ¿no es cierto?, es, van a calcular, ¿no es cierto?, van a hacer la diferencia, ¿no es cierto?, del índice, ¿no es cierto?, entre enero del 2010 menos diciembre del 2009. O sea, eso va a ser igual a ¿qué cosa? A eso menos este que está acá, ¿no es cierto? Eso. Lo primero. ¿Ok? Y después, ¿no es cierto?, van a dividir esa cifra, ¿no es cierto?, por el número inicial, por el número anterior, el primer número. ¿Ok? Es decir, ¿no es cierto?, va a ser igual a eso partido por el índice de diciembre del 2012. Ahí está. ¿Ok? Y le sale un numerito, ¿no es cierto?, que está expresado, ¿no es cierto?, como una fracción simplemente. Si este numerito, ¿no es cierto?, en el caso de Excel, por ejemplo, lo llevan a porcentaje, pero con más decimales, ahí está. ¿Se dan cuenta? Bueno, la inflación se la muestra, ¿no es cierto?, con un solo decimal, menos decimales, ahí está. En realidad, este número que está acá, ¿no es cierto?, es 0,52, 59, no sé cuánto, qué sé yo, qué por ciento, ¿ok? Pero en términos de un solo decimal, ¿no es cierto?, es un 0,5%. Esa es la forma en que ustedes calculan el índice, ¿no es cierto?, de un mes para otro, en periodos sucesivos, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos acá, ¿no es cierto? O sea, a ver, matemáticamente esto, ¿no es cierto?, tendría algún editor de... Bueno, ahí se los explicamos. No tengo editores aquí, en el Excel. Ya, ok. ¿Qué es lo que hacemos, no es cierto? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hice? Aquí calculé, ¿no es cierto?, IPC, ¿no es cierto?, de diciembre del 2009, ¿no es cierto? Diciembre 09, ¿no es cierto? ¿Sí? Ah, sí, ahora se escucha. Menos IPC, enero del 2010. Eso fue lo que calculé ahí. ¿Ok? Eso es ese cálculo que está ahí. Y acá lo que hice, ¿no es cierto?, fue el anterior, digamos, la celda anterior, ¿no es cierto? Dije, mira, entonces hice esta diferencia, dice, llamémosla, pongamos un nombre a eso, ¿no tinca? Digamos que eso es 1. Pongámosle a eso. Eso es A. Y acá lo que calculé, ¿no es cierto?, fue A partido por IPC diciembre del 09. ¿Ok? Y eso estaba multiplicado por 100, digamos, para que salga como porcentaje. ¿Ok? Eso es el cálculo. ¿Cómo se calcula esto que está acá? Bueno, ¿no es cierto? El procedimiento es parecido, ¿no es cierto? Lo que hacemos, ¿no es cierto?, simplemente es restar, ¿no es cierto? En primer lugar, ¿no es cierto?, lo que hacemos es restar, ¿no es cierto?, entonces, el de enero, ¿no es cierto?, del 2011, ¿no es cierto? Este numerito, ¿no es cierto?, que está ahí. Enero del 2011, ese que está ahí, ¿no es cierto? Menos enero del 2010, ese que está ahí. No sé. Ahí está.
¿Ok? Y luego, ¿no es cierto?, esa diferencia, ¿no es cierto?, la dividimos por el coeficiente que aparece en enero del 2010. O sea, va a ser igual a esa que está ahí arriba, ¿no es cierto?, partido por el índice de enero del 2010. Ahí está. ¿Ok? Y si eso lo pasamos a porcentaje, nos queda eso, pero pongámosle decimales, un decimal, ahí está, 2,7%. ¿Se dan cuenta? Ahí está la cosa. Esto está hecho en una planilla de cálculo Excel. Es la misma, es un instrumento bastante convencional, ¿no es cierto? Me he dado cuenta, ¿no es cierto?, de que los estudiantes hoy día, ¿no es cierto?, no conocen mucho las planillas de cálculo, ¿no es cierto? Así que por eso lo hago como bien lentito, digamos, bien, como le dijera, no sé, eso, ¿ok? Cuando uno tiene un poco más de práctica, estas cosas las hace mucho más rápido, ¿no es cierto? Pero eso es básicamente lo que ustedes tienen que calcular para conocer el cambio de los precios, ¿no es cierto?, de un periodo para otro, ¿ok? Este número que está acá, ¿no es cierto?, nos dice, mire, en esto cambió el precio, ¿no es cierto?, promedio ponderado, ¿no es cierto?, de todos los bienes de la canasta de consumo típico de los chilenos, ¿ok? Eso es la forma en que uno interpreta este asunto, ¿ok? La canasta de consumo típico, ¿no es cierto?, entonces subió de precio en un 2,7% en un año, ¿ok? Esa es básicamente la idea que está acá. Después, me interesa reforzar un poco, ¿no es cierto?, A ver, ¿está claro este punto, muchachos? ¿Sí? ¿No hay problema? No hay problema, fantástico. Ahora vamos a decir, ¿no es cierto?, supongamos, ¿no es cierto?, qué sé yo, que vamos a hacer un ejercicio para calcular, ¿no es cierto?, digamos, una canasta hipotética, si les tinca a ustedes. De nuevo, esto debería ser bastante útil para ustedes, ¿no es cierto? Si es que ustedes, ¿no es cierto?, qué sé yo, que pretenden hacer trabajo, ¿no es cierto?, trabajo, ¿no es cierto?, que tenga sentido para las personas, ¿no? Pero supongamos ahora, ¿no es cierto?, por ejemplo, que hagamos un cálculo, ¿no es cierto?, de lo que podría ser una canasta IPC. Supongamos, ¿no es cierto?, que ustedes en el año base, ¿no es cierto?, digamos año base, ¿no es cierto?, entonces, año base, encuentran, ¿no es cierto?, que las personas, ¿no es cierto?, consumen, por ejemplo, en alimentos, consumen, ¿no es cierto?, qué sé yo, 100 unidades, ¿ok? No usemos números más chicos para no... 10 unidades, ¿ok? Y que el precio, ¿no es cierto?, esta es la cantidad, ¿no es cierto?, y que el precio de promedio de esos alimentos, ¿no es cierto?, fue de, no sé, 3.000 pesos, ¿ok? En vestuario, ¿no es cierto?, ellos tienen, no sé, compran, ¿no es cierto?, 3 unidades, ¿ok? A un precio de 5.500, para ponerle un número complicado. ¿Las tincan? Y que en transporte, ¿no es cierto?, consumen, ¿no es cierto?, qué sé yo, 20 unidades, ¿no es cierto?, a un precio, ¿no es cierto?, de 1.000 pesos. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen, ¿no es cierto?, como canasta, ¿ok? Eso es lo que ustedes hicieron, una encuesta, ¿no es cierto?, qué sé yo, y descubrieron que se gastaban esas cosas, ¿ok? Ahora, ¿no es cierto?, vamos a decir, mira, en el año 1, ¿no es cierto?, en el año 1, ¿no es cierto?, ustedes van a haber encontrado lo siguiente, ¿ok? Copiamos esto, ¿no es cierto?, las mismas partidas que teníamos antes, ¿no es cierto? Supongan ahora, ¿no es cierto?, que ustedes en alimentos encontraron que las personas gastaron 12. En vestuario compraron 5 unidades, ¿no es cierto? Y en transporte compraron 15 unidades. ¿Ok? El precio, ¿no es cierto? Ahora, en este caso, fue de 3.200. ¿Ok? El vestuario, ¿no es cierto?, fue de 6.000. Y en transporte gastaron, ¿no es cierto?, qué sé yo, 2.000. ¿Ok? Voy a ponerle un marquito, ¿no es cierto?, para que se vea más claro. Ahí está. Esa información tienen ustedes, ¿ok? Supongan ustedes que tienen esa información.
La primera pregunta, ¿no es cierto?, que ustedes van a decir, bueno, ¿cuánto gastan las personas? ¿Ok? Bueno, ¿cuánto vale la canasta, ¿no es cierto?, original? ¿Cuánto vale la canasta original? Bueno, fácil, ¿no es cierto? Es simplemente, ¿no es cierto?, vamos a decir, mira, vamos a agregar acá un gasto total, ¿no es cierto? Un gasto total, acá. Y eso simplemente, ¿no es cierto?, eso por eso. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Metamos una, columna, una filita aquí entre medio, porque la vamos a necesitar. Acá. Y acá vamos a tener una columna total. Y entonces, ¿no? Las personas gastaron, ¿no es cierto? Eso. Y aquí vamos a tener otra columna total. Se fijan, ¿no es cierto? Las personas gastaron, ¿no es cierto?, en un periodo base, ¿no es cierto?, 66.500. Y después gastaron 98.400. Pongámosle un formato de pesos, ¿no es cierto?, solo por molestar, digamos, nomás. No, no es por molestar, pero es para que se vea más claro, simplemente para la idea, simplemente, ¿ok? Fíjate, ¿no es cierto?, lo que nos ha ocurrido, ¿no es cierto? Es decir, las personas pasaron a gastar 66.500 en el año base a gastar 98.400 en el año 1, en el año siguiente o en un periodo cualquiera posterior. Pero no sabemos, ¿no es cierto?, si ese efecto es porque la gente está consumiendo más cosas o porque los precios cambiaron, ¿no es cierto? Fíjate que las cantidades consumidas, ¿no es cierto?, no son las mismas. Consumieron más alimentos, ¿no es cierto?, consumieron más vestuario, pero menos transporte. Por lo tanto, no sabemos, ¿no es cierto?, si este efecto, ¿no es cierto?, del cambio del gasto, ¿no es cierto?, de las personas, es porque las personas están consumiendo cantidades distintas o porque los precios cambiaron, ¿ok? Entonces, una manera de enfrentar este problema, ¿no es cierto?, es decir, bueno, ¿cuánto fue la inflación?, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Cuánto fue la inflación? ¿Y cuánto fue la inflación, chanchitos? ¿Cuánto cambiaron los precios, ¿no es cierto?, al consumidor? ¿Alguna idea? Bueno, si aplicamos, ¿no es cierto?, lo que nosotros dijimos en algún minuto, ¿no es cierto?, que calculamos el IPC, ¿no es cierto?, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que este número que está acá, ¿no es cierto?, esto es la canasta valorizada al año cero, al año base. Eso es, ¿no es así? Porque aquí estoy multiplicando los precios, ¿no es cierto?, que habían en ese periodo, ¿no es cierto?, por las cantidades, ¿no es cierto?, que se consumieron en ese periodo. ¿No es así? ¿Qué es lo que necesito yo entonces ahora para controlar, para saber cuál es la inflación? Bueno, necesito valorizar, ¿no es cierto?, la canasta del año base a los precios del año 1, del año que siguió. ¿No es así? Hagamos eso. Digamos ahora entonces, la canasta, año base, a precios, año 1. ¿Ok? Que lo que vamos a hacer así, entonces significa que vamos a copiar todo esto, ¿no es cierto?, que está acá, y la vamos a pegar acá. Ya, no necesitamos otra cosa. Pero los precios que vamos a usar para valorizar esta canasta ahora, ¿no es cierto?, van a ser los del año 1. O sea, vamos a copiar estos precios que están acá, ¿no es cierto? Vamos a copiar acá, y los vamos a pegar acá. Y entonces ahora, ¿no es cierto?, vamos a obtener, ¿no es cierto?, simplemente, ¿no es cierto?, la valorización de esta cosa. ¿Cuánto gastaron en cada cosa, ¿no es cierto?, valorizado ahora? La canasta del año base a precio del año 1. Esto va a ser igual a esto por esto. Y acá, ¿no es cierto?, sumamos esta cosa. Mira lo que obtuvimos. De nuevo, pongámoslo esto en pesos, ¿no es cierto?, para que se entienda que estamos hablando de lo mismo.
Fíjate, ¿no es cierto?, ahora que la canasta del año base, ¿no es cierto?, valorizada a precio del año 1, ¿no es cierto?, es 90.000 pesos. ¿Ok? Eso significa, ¿no es cierto?, que estos 8.400, esta diferencia, la diferencia con la canasta del año 1 a precios del año 1, ¿no es cierto?, es 98.400. O sea, los 8.400, ¿no es cierto?, son efecto del cambio en el consumo. La diferencia, ¿no es cierto?, sobre esto, ¿no es cierto?, entre 90.000 y 66.500, ¿no es cierto?, es el cambio en los precios. ¿Ok? Calculemos ahora entonces la inflación. ¿Y la inflación entonces cuánto será? Bueno, como siempre, va a ser, ¿no es cierto?, nuestra canasta, ¿no es cierto?, al año 1, ¿no es cierto?, la canasta del año 0 a precio del año 1, ¿no es cierto?, menos esta que está acá arriba, la canasta original. O sea, esto va a ser igual a este coeficiente que ñam, va a ser igual a ese, ¿no es cierto?, menos este otro que está acá, 23.500. ¿Ok? Eso es lo que cambiaron los precios, el valor absoluto lo que cambian los precios. Pero ahora, ¿no es cierto?, lo vamos a dividir, ¿no es cierto?, por el índice, ¿no es cierto?, por la base del índice. O sea, acá, ¿no es cierto?, vamos a dividir, ¿no es cierto?, dividimos por año base. O sea, esto va a ser igual a eso que está ahí, dividido por ese que está ahí. La inflación, ¿no es cierto?, fue un 35,33%, para verlo en términos de porcentaje, que en realidad es lo mismo que multiplicarlo por 100, lo mostramos ahí. Y para verlo igual que el INE, ¿no es cierto?, lo vamos a mostrar con un decimal. ¿Estamos ya ancho, perros? ¿Les quedó claro este asunto? Fíjate, ¿no es cierto?, que en esta parte del ejercicio lo que hicimos fue, ¿no es cierto?, construir un IPC. ¿Ok? O sea, lo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto?, es básicamente, ¿no es cierto?, decir, bueno, ¿qué es lo que consumen las personas, ¿no es cierto?, en promedio? Y usamos, ¿no es cierto?, entonces como referencia la canasta de consumo del año inicial, del año base, esto que está acá arriba. ¿Ok? La valorizamos a los precios que estaban vigentes en ese minuto. ¿Ok? Después, ¿no es cierto?, lo que hicimos fue simplemente usar estos precios, ¿no es cierto?, en la canasta del año base. ¿Ok? Los precios, ¿no es cierto?, del año que siguió. Y con eso yo obtengo, ¿no es cierto?, entonces un cálculo de la inflación. De hecho, aquí tengo la inflación en pesos. ¿Cuánto cambiaron los precios ponderados por la estructura de consumo de las personas? ¿Ok? ¿Sí? De hecho, ¿no es cierto? Alguien podría decir, oye, pero en realidad los precios aumentaron mucho menos que eso. Po. O sea, si yo miro, ¿no es cierto?, que si yo este precio, ¿no es cierto?, pasó de 3.000 a 3.200, o sea, aumentó 200 pesos. Este pasó de 5.500 a 6.500 pesos. ¿Sí? Además, los 200 anteriores son 700. Y este de 1.000 a 2.000 subió una luca. O sea, el cambio en los precios, algebraicamente, ¿no es cierto?, fue de 1.700 pesos simplemente. El problema que tiene eso, ¿no es cierto?, es que la suma sin ponderar de los cambios de los precios, ¿no es cierto?, no tiene ningún sentido económico. ¿Ok? Porque la gente no gasta lo mismo en cada partida. La gente gasta mucho en alimentos y en transporte y poco en vestuario. ¿Te das cuenta? Por eso, ¿no es cierto?, que se calcula sobre una base de la canasta de consumo típica. ¿Ok? Eso es la teoría de la compensación, ¿no es cierto?, que habíamos visto en la clase anterior. ¿Ok? A lo relevante para las personas, ¿no es cierto?, es cuánto le cambian la estructura de precios, ¿no es cierto?, cuánto le cambian los precios en función de su estructura de consumo, no en función de la suma algebraica de los precios. ¿Ok? Eso es. Bien, esta es una aplicación directa, ¿no es cierto?, de la teoría de la compensación, ¿no es cierto?, de la variación compensada, ¿ok? No hemos visto nada sobre variación equivalente, ¿no es cierto?, ni hemos visto otras medidas de cambios en los precios. Uno podría calcular las cosas al revés, ¿no es cierto?, qué sé yo. De hecho, ¿no es cierto?, uno podría decir, oye, pero si la gente cambió la estructura de consumo, ¿no es cierto?, es decir, consumió más alimentos, más vestuario, pero menos transporte, ¿no es cierto?, es porque está optimizando de alguna manera, ¿no es cierto?, el hecho, ¿no es cierto?, de que los precios relativos van cambiando. Eso es cierto. Lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, de hecho,
esto no es más que una aproximación, ¿no es cierto?, a lo que cambió el costo de la vida de las personas. Es una aproximación al cambio en el costo de la vida, no al cambio en la utilidad. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Significa, ¿no es cierto?, que si a estas personas, ¿no es cierto?, les agrego 23.500 pesos, ¿no es cierto?, en plata, ¿no es cierto?, estas personas no van a quedar igual que antes, van a quedar mejor. ¿Ok? Reitero, es una aproximación. ¿Ok? El sentido contrario sería, ¿no es cierto?, calcular la canasta, usar la canasta del año 1, usar los precios de referencia del año 1, ¿no es cierto?, y llevarlos a la canasta del año base. El punto es que eso nos llevaría a una variación equivalente, no a una variación compensada. ¿Ok? Ya está. ¿Qué tal el ejercicio? ¿Está claro? Sí. ¿Entendió todo clarísimo, transparente? ¿Sí? ¿No hay problema con esto? Estos datos, ¿no es cierto?, los encuentran con esta simplicidad, ¿no es cierto?, en el INE, un poquito más integrado y tal vez un poquito más complicado, ¿no es cierto?, en la página web del Banco Central, ¿no es cierto?, son disponibles en todos lados. Ah, bueno, se me olvidaba una cosa. Mencionamos algo sobre la UEF. También en su desempeño profesional ustedes se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que los valores muchas veces se fijan en UEFs, ¿ok? Y la UEF, ¿no es cierto?, lo comentamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, justamente cambia de valor en función de esta estructura, de estos datos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Para llevarlo, ¿no es cierto?, qué sé yo, mira, aquí tengo, qué sé yo, ¿no es cierto?, supongamos que esto es un mes, es absurdo, ¿no es cierto? Una inflación del 35,3% en un mes, ¿no es cierto?, es una hiperinflación. Pero supongamos, ¿no es cierto?, que es un periodo cualquiera. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, qué es lo que haría la autoridad administrativa en el caso chileno, ¿no es cierto? Diría, bueno, en el periodo que sigue, ¿no es cierto?, entonces la UEF va a cambiar, ¿no es cierto?, en un 35,3% durante todo el periodo. Pero además va haciendo el cambio día por día. ¿Ok? O sea, la UEF cambia de valor todos los días. ¿Ok? Y eso significa, ¿no es cierto?, que este coeficiente, ¿no es cierto?, se descompone, ¿no es cierto?, en una tasa equivalente diaria, por ejemplo. ¿Ok? Cuidado con eso. Si esto es un mes, ustedes estarían tentados de decir, oye, la tasa, ¿no es cierto?, será, entonces, ¿no es cierto?, esto dividido por 30, ¿no? Mira, si yo divido esta tasa, ¿no es cierto?, la divido por 30, ¿no es cierto?, me da ese valor. ¿Eso está correcto? Eso no está correcto. ¿Ok? Lo que ustedes tienen que hacer, ¿no es cierto?, para eso, ¿no es cierto?, es hacer un cálculo un poquito más complicado. No sé si tiene sentido que lo hagamos, pero vale la pena que lo hagamos. ¿Sí? ¿Saben lo que pasa, ¿no es cierto?, es que estos cambios son cambios exponenciales. Ese 35,3% es una variación porcentual. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que el cálculo de la inflación diaria, por ejemplo, si esto fuera un mes, ¿no es cierto?, es un cálculo un poquito más complicadito. Mira, lo que tienen que hacer para eso, ¿no es cierto?, es sumarle a ese coeficiente que está arriba, ¿no es cierto?, 1 más, sumarle un 1 a este numerito. ¿Ok? Después, a ese numerito, ¿no es cierto?, lo que van a hacer es que le van a calcular la raíz 30. Raíz 30. O sea, lo que van a hacer es esto, partido por 30, raíz 30 de eso, y le van a restar un 1. Esa es la variación diaria correcta. Si ustedes se dan cuenta, es distinta de esto que está acá arriba. ¿Ok? Este cálculo que está arriba es incorrecto, es una variación aritmética. Esta es la que corresponde, es la variación geométrica. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, que si ustedes hacen el cálculo correctamente, ¿no es cierto?, llevarían a que los precios, ¿no es cierto?, serían distintos. ¿Okay? O sea, les llevaría a que el cálculo correcto, ¿no es cierto?, es esto que está acá. O sea, los 23.500 pesos de diferencia lo obtendrían aplicando esta tasa de cambio diario y no esta otra que está acá.
¿ok? Eso, bueno, es un detalle ilustrativo simplemente, ¿no es cierto? Yo sé que ustedes no son muy buenos para las matemáticas, ¿no es cierto? Pero esto es re fácil de entenderlo, ¿no es cierto? Eso es simplemente un cambio exponencial, ¿ok? Y esto es un cambio aritmético. ¿Ustedes tienen cursos de matemáticas en alguna parte? ¿Entendieron esto? ¿Entienden esto del cambio exponencial y el cambio aritmético? No mucha pelota, pero ya, bueno, ya. Ok, bueno, valga la advertencia, ¿no es cierto? Simplemente, ¿no es cierto? Eso me interesa que lo tengan claro, ¿no es cierto? Porque se pueden equivocar mucho con esas cosas, ¿no? O sea, le van a salir unos cálculos solamente errados, ¿no es cierto? Cada vez que operen aritméticamente una progresión que es geométrica, ¿ok? Ya está. No tengo nada que compartir, po. Ya está. No, profe, me dijo Javiera. ¿Qué significa no, profe? Javiera, ¿dónde está ahí? Ya, bueno, no sé, no entendí muy bien qué significaba eso de no, profe, pero bueno, supongo que no. Pero yo entiendo que ustedes tienen en alguna parte de la carrera, ¿no es cierto?, cursos de estadística. Los cursos de estadística, ¿no es cierto?, deberían tener una preparación matemática importante, ¿no es cierto? Y me imagino, ¿no es cierto?, que este tipo de cosas en algún minuto las van a volver sobre estos temas, ¿no es cierto?, cuando hagan estadística. Ustedes tienen un curso de estadística, ¿no es cierto? ¿Lo hicieron ya? No, pues ustedes son de primer año o algo así, ¿o no? De segundo año, algunos y otros de primero. De segundo y de primero, ¿no es cierto? O sea, no han hecho todavía los cursos de estadística, José. Por el momento que yo sepa, no. No, ¿no es cierto? Pero los van a tener. Bueno, van a volver sobre estos temas, ¿no es cierto?, en los cursos de estadística, ¿no es cierto? Ahí van a trabajar con funciones, ¿no es cierto?, en que requieren un poquito más de matemática. ¿Tienen curso de matemáticas antes de este o no? Profesor, tenemos investigación cuantitativa, eso no están pasando estadísticas, pero recién, o sea, recién. Por lo menos nosotros los de segundo. Ya, ok, bueno, vale, entonces tiene sentido, ¿no es cierto?, que les cuente esto con un poquito más de detalle, ¿no es cierto?, porque a lo mejor ahora no les va a resultar muy fácil, ¿no es cierto?, pero les va a resultar súper útil, ¿no es cierto?, tener alguna idea de este tipo de cálculos más adelante, ¿okay? Cuando vayan sobre todo en investigación cuantitativa, ¿no es cierto?, van a tener que hacer cálculos de medias, varianzas, qué sé yo, ¿no es cierto?, y otras cosas más, y van a tener que trabajar con series de tiempo, con cosas de ese estilo, ¿ok? Ahí van a ver de nuevo, ¿no es cierto?, el tema de progresiones geométricas, progresiones aritméticas y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que son bien importantes, ¿no es cierto?, que ustedes las conozcan. O sea, cuando ustedes les dicen que fíjense lo que dijimos en esta cosa de hecho. Cuando yo tengo una inflación, ¿no es cierto?, cuando yo calculo la inflación, yo estoy calculando la inflación respecto de otro periodo, no respecto de un periodo básico. Yo calculé inflaciones, ¿no es cierto?, sobre índice del 76, 75, algo por el estilo, ¿no es cierto? Más adelante trabajo con números que son 150 y algo, 200 y tanto, lo que sea. Por tanto, lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, es que la inflación es una progresión geométrica, es una progresión exponencial. La inflación mide el cambio, ¿no es cierto?, porcentual respecto del periodo anterior, no respecto del periodo base. ¿Ok? Y por tanto, ¿no es cierto?, siempre estamos trabajando, ¿no es cierto?, con progresiones exponenciales, no con progresiones aritméticas. ¿Ok? Bueno, eso lo van a ver con más detalle en los cursos de matemáticas, ¿no es cierto? Por ahora tiene sentido, ¿no es cierto?, que cachen, ¿no es cierto?, que esta cuestión, ¿no es cierto?, es útil, ¿no es cierto?, y se usa mucho, ¿no es cierto?, en su desempeño profesional más adelante. ¿Okay? Bien. ¿Estamos claros entonces con este asunto, muchachos? ¿Sí? Bien. Un segundo tema, ¿no es cierto?, que a mí me interesaba ver, ¿no es cierto?, sobre este asunto, ¿no es cierto?, era llevar, ¿no es cierto?, todo este asunto, esta discusión, ¿no es cierto?, nos vamos a saltar varios temas, ¿no es cierto?, porque este es un curso que no es muy largo, ¿no es cierto?, y por lo tanto no podemos entrar en muchos detalles, en muchas cosas, ¿no?
Pero básicamente, ¿no es cierto?, lo que habíamos estado viendo, ¿no es cierto?, era habíamos estado trabajando básicamente con curvas de indiferencia. Todo este asunto, ¿no es cierto?, salía del modelo de curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, de la teoría del consumidor que estábamos explicando hasta hace un rato atrás. ¿Ok? Y aquí, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, lo que vamos a decir es que simplemente ahora nos vamos a saltar algunas etapas, ¿no es cierto?, y vamos a decir, bueno, este tipo de curvas de indiferencia, este modelo de curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, nos permite entonces definir, ¿no es cierto?, una función de demanda, ¿ok? Una función de demanda de mercado, ¿ok? Y aquí esto lo vamos a explicar con un poquito más de detalle. ¿Qué es lo que teníamos acá? ¿Qué es esto? Ya lo siento, es un paquete estadístico que estaba viendo que no tiene nada que ver con nada en este asunto. Ya está. Entonces acá, ¿no es cierto? Vamos a borrar estas cosas. Y vamos a pasar a esta otra cuestión. Vamos a compartir pantalla. Ok. Ustedes están viendo una pantalla negra, me imagino, ¿no es cierto? Bien, lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto, chanchitos? Ahora es que vamos a abandonar un poquito esta cosa que es un poco abstracta, ¿no es cierto? Que es la cuestión de las curvas de indiferencia, ¿no es cierto? Ya vimos que tienen aplicaciones bien directas, ¿no es cierto? Qué sé yo, pero en la práctica, ¿no es cierto? En los hechos, y de hecho, ¿no es cierto? Eso significa que todas esas cosas raras que vimos, la demanda por, qué sé yo, por ocio, ¿no es cierto? Qué sé yo, la demanda por ahorros, ¿no es cierto? Qué sé yo, la demanda por calidad, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no es cierto? Son cuestiones, ¿no es cierto?, que se pueden derivar directamente, ¿no es cierto?, de los modelos de curva de indiferencia. Y la forma, ¿no es cierto?, funcional, ¿no es cierto?, con que uno opera con estas curvas de indiferencia, finalmente, ¿no es cierto?, son lo que conocemos como una función de demanda. ¿Ok? Una función de demanda, ¿no es cierto?, podemos resumirla de la siguiente manera. Vamos a decir, ¿no es cierto?, que aquí tenemos la cantidad de un bien cualquiera, digamos un bien X, ¿no es cierto?, y aquí tenemos el precio de este bien X. Normalmente nosotros nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con que una función de demanda es una cosa como esta. ¿Ok? Estamos claros, ¿no es así? Esto es una función de demanda. Pero ya vimos, ¿no es cierto?, por nuestro modelo de curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, de que en realidad esta función de demanda, ¿no es cierto?, tiene varios parámetros distintos. ¿Ok? Esta función de demanda, aquí solamente tengo, ¿no es cierto?, el precio y la cantidad, nada más. El precio del bien y la cantidad del bien. Pero la demanda depende de otras cosas más, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, de que, de hecho, las funciones de demanda son función de los precios relativos, es decir, no solamente depende del precio del bien X, también depende del precio de los bienes Y, por ejemplo. De otros bienes, que si yo, de los precios de los bienes Z, ¿no es cierto?, de otros bienes, ¿no es cierto? Estos son, digamos, otros bienes. También dijimos, la demanda va a depender del ingreso de las personas, ¿no es cierto? Lo habíamos dicho, lo habíamos observado ese asunto. Y también vimos, ¿no es cierto?, de que las curvas de indiferencia eran subjetivas, dependían de cada persona. ¿Ok? Hay personas que son más trabajadoras, hay personas que son más ahorradoras, hay personas que son más caritativas, ¿no es cierto? Hay un montón de gente, la gente es muy distinta, ¿no es cierto? Hay gente que le gusta, que si yo, comprar cigarro, hay otra gente que le gusta comprar yogur, ¿no es cierto? Hay gente, ¿no es cierto?, que compra banderines del Colo-Colo, que son personas tremendamente despreciables, en mi opinión, ¿no es cierto? En fin, lo que sea, ¿no es cierto? Pero lo concreto, ¿no es cierto?, es que aquí hay una cuestión de gustos y preferencias, que por supuesto, ¿no es cierto?, también tienen a su vez otro tipo de variables detrás, ¿no es cierto? O sea, los gustos y preferencias van cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de las latitudes, ¿no es cierto? Incluso a lo largo de las estaciones del año, por ejemplo, cuestiones muy circunstanciales. O sea, que si yo, hoy, en la actualidad, ¿no es cierto?, por ejemplo, hay muchísima gente que está comprando mascarillas. ¿Será que a todo el mundo le dio porque le gustan las mascarillas? No, es que estamos viviendo una circunstancia especial, ¿no es cierto? Hay una pandemia, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo, ¿no es cierto?, compra mascarillas. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, porque cambió este parámetro raro que llamamos gusto y preferencia. ¿Ok? La cuestión, ¿no es cierto?, de fondo, ¿no es cierto?, es que no hay que perder de vista esto. Este esquema, ¿no es cierto?, de la función de demanda, ¿no es cierto?, es simplemente una gráfica simplificadora, ¿no es cierto?, de lo que habíamos estado viendo sobre la función del consumidor. ¿Ok? Las preferencias del consumidor, ¿no es cierto?, se relacionan de esta manera precio-cantidad.
pero sujeto a que, ¿no es cierto?, tenemos estos otros parámetros, ¿no es cierto?, por lo menos estos otros parámetros, que a su vez contienen un montón de otras cosas más, ¿no es cierto?, que son importantes, ¿no es cierto?, al momento de definir la posición de la curva de demanda. Gráficamente nosotros podríamos involucrar también estas otras variables, pero sería bastante enredado. O sea, por ejemplo, yo podría tener un tercer eje por acá, ¿no es cierto?, en que podría relacionar la demanda con el ingreso de las personas por decirte algo. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos decir, mira, si, qué sé yo, si hay una relación positiva, ¿no es cierto?, entre ingreso y demanda, ¿no es cierto?, de este bien, ¿no es cierto?, entonces nosotros podríamos decir, mira, esta cosa va como por ahí, ¿no es cierto?, esta relación que está por el suelo, ¿no es cierto?, y entonces esta otra cosa, ¿no es cierto?, se nos convierte, ¿no es cierto?, en una especie de hiperplano, ¿no es cierto?, que anda como por aquí. ¿Ok? Ya se dieron cuenta que es un cacho, ¿no es cierto?, es un lío. Y de hecho no se usa nada, ¿no es cierto?, porque a nadie le gusta complicarse la vida, ¿no es cierto?, con esas cosas. Así que vamos a borrar eso, ¿no es cierto?, y vamos a prescindir por ahora de eso. Lo que me interesa a este punto, muchachos, es que quede claro lo que acabo de decir. La representación gráfica de la demanda por un bien, ¿no es cierto?, es simplemente hacer explícita una relación entre el precio y la cantidad del bien. ¿Ok? Pero eso contiene otras variables más, ¿no es cierto?, que están implícitas, que no se ven. ¿Estamos claros? ¿Sí? O sea, de hecho, ¿no es cierto?, es como si yo les dijera, mira, esto que está aquí, ¿qué es? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Eso que está ahí qué es? A ver, chanchitos. Ya, po. ¿Quién se anima a decir qué es lo que es eso que está ahí? Parece un huevo frito, ¿no? Pero no, no es un huevo frito, es un mexicano visto desde arriba. ¿Estamos claros? Ya. Y así como eso, ¿no es cierto?, ustedes se encontrarán con muchas otras cosas, ¿no es cierto? Que sé yo, siempre me acuerdo del Principito, ¿no es cierto?, en que el Principito dibujaba, ¿no es cierto?, algo como esto, ¿no es cierto? Y el Principito estaba muy enojado, ¿no es cierto?, porque decía que la gente no entendía qué es lo que era eso. ¿Qué era eso? ¿No es cierto? Todo el mundo le decía que era un sombrero. Y no, pues para él era una serpiente que se había comido un elefante. ¿Ok? Es lo mismo que pasa acá. ¿Ok? Esta función de demanda, ¿no es cierto?, solo está mostrando una relación de las muchas que hay en la demanda por bienes. Está mostrando la relación entre precio y cantidad. ¿Ok? De hecho, probablemente, ¿no es cierto?, ustedes leyeron, ¿no es cierto?, en el texto de Samuelson, ¿no es cierto?, de que uno se puede mover a lo largo, ¿no es cierto?, de esta función de demanda y decir, mira, a ese precio, ¿no es cierto?, la gente va a estar dispuesta a pagar por esta cantidad del bien, este precio que está acá. Q0, P0. ¿Ok? Y qué sé yo, y esta cantidad que está acá, ¿no es cierto?, va a estar dispuesta a pagarla a este otro precio. ¿Ok? Ojo, cuidado con esto. La causalidad, ¿no es cierto?, va desde la cantidad de precio. Esta es la disposición a pagar de las personas. ¿Ok? La causalidad va desde cantidad a precios. ¿Ok? Las personas están dispuestas a pagar un precio, ¿no es cierto?, por una determinada cantidad y no al revés. ¿Ok? Por supuesto, eso se conoce como, ahí también uno puede interpretarlo de la otra manera, ¿no es cierto?, pero ahí tiene que suponer, ¿no es cierto?, que es posible hacer una cuestión que se conoce como dualidad, que es un tema, ¿no es cierto?, que es un poquito bastante más complejo. Pero, ¿no es cierto?, esta función de demanda, ¿no es cierto?, tiene a condición de que estos otros parámetros estén fijos. ¿Ok? Eso se conoce como la condición de ceteris paribus, es decir, esto ocurre, ¿no es cierto?, siempre y cuando todo lo demás esté constante. ¿Ok? Puede ocurrir, ¿no es cierto?, qué sé yo, que uno diga, mira, ¿sabes qué más, no es cierto? Pero bueno, ¿y si cambia el ingreso, por ejemplo? Bueno, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que si la gente tiene más plata, ¿no es cierto?, decida consumir más de este bien a todos lados, a lo largo de toda la relación de precios. Fíjate, ¿no es cierto?, que el mover esta función de demanda para afuera, ¿no es cierto?, lo que nos dice ahora, ¿no es cierto?, es que la gente, esta misma cantidad, ahora está dispuesta a pagar un precio más alto. Porque tiene más plata. Por la misma cantidad, la gente está dispuesta a pagar más plata. O, lo que es lo mismo, al precio anterior, ahora está dispuesta a consumir más.
Esto que hemos dibujado acá, ¿no es cierto?, es un traslado de la demanda. Y se debe, ¿no es cierto?, a que el ingreso que está aquí implícito, ¿no es cierto?, porque el ingreso 1, ¿no es cierto?, es mayor que el ingreso 0. ¿Ok? Los traslados de la demanda, ¿no es cierto?, entonces están en realidad reflejando, ¿no es cierto?, lo que ocurre cuando cambio parámetros, ¿no es cierto?, que están acá. ¿Ok? Cuando cambio alguno de estos parámetros, ¿no es cierto?, lo que me ocurre es que se mueve la demanda. Uno podría decir, mire, ¿sabe qué más, no es cierto? Esto ocurrió en realidad porque hay una pandemia, ¿no es cierto? Esto es la demanda, la curva de demanda por mascarillas. ¿Qué es lo que pasó? Cambió ahí. Esto que está acá, los gustos y preferencias. ¿Estamos claros? Y entonces, ¿no es cierto? Aquí nos aparecen varios problemitas, ¿ok? Aquí aparece, ¿no es cierto?, el problema, ¿no es cierto?, de medir, ¿no es cierto?, qué tan sensible, ¿no es cierto?, es la demanda a distintos parámetros, ¿ok? El problema de la sensibilidad, ¿ok? Está claro, ¿no es cierto?, que, no sé, que una función de demanda, ¿no es cierto?, qué sé yo, pensémoslo de la siguiente manera. Fíjate, ¿no es cierto?, que una función de demanda como esa, ¿no es cierto?, es distinta, ¿no es cierto?, que una función de demanda como esta otra, la de 0, la de 1. ¿En qué sentido es distinta? Bueno, fíjate, ¿no es cierto?, lo que nos pasa acá. Fíjate, si nosotros partimos, ¿no es cierto?, por ejemplo, con una cantidad demandada cualquiera, ¿no es cierto?, con un Q0, ¿no es cierto?, bueno, estas dos demandas son distintas, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, de que en una demanda, ¿no es cierto?, la gente está dispuesta a pagar, digamos, P01, ¿no es cierto?, y P02. Si aumenta, ¿no es cierto?, la cantidad disponible en el mercado, digamos, por ejemplo, hasta Q1, ¿no es cierto?, por ejemplo, fíjate, ¿no es cierto?, que la gente de la demanda 0, ¿no es cierto?, va a estar disponible a pagar este precio. P02. Pero la gente de la demanda 1, ¿no es cierto?, está dispuesta a pagar, ¿no es cierto?, P01. ¿Se dan cuenta? Fíjate, ¿no es cierto?, que las funciones de demanda, la inclinación de la función de demanda, ¿no es cierto?, nos dice algo sobre la respuesta, ¿no es cierto?, de los precios, ¿no es cierto?, ante cambios en la disponibilidad, y al revés también. De nuevo, si suponemos esta cosa que les mencioné, la dualidad, ¿no es cierto?, pues nos va a ocurrir, ¿no es cierto?, que la respuesta, ¿no es cierto?, de la función de demanda, ¿no es cierto?, va a ser distinta por el lado de las cantidades, ¿no es cierto?, a cuando tenemos cuando tenemos funciones más sensibles que otras. ¿Ok? O sea, ¿qué estamos diciendo con esto, a todo esto, chanchitos? Si ustedes se fijan, por ejemplo, qué sé yo, hay gente, ¿no es cierto?, que sé yo, cuando ponen benzina, ¿ustedes han ido a poner benzina al auto? Bueno, cuando la gente pone benzina en el auto, ¿no es cierto?, mucha gente dice, oiga, póngame, no sé, 10 lucas. 10 lucas, ¿no es cierto? Poner 10 lucas, ¿no es cierto?, significa poner una cantidad de plata, ¿no es cierto?, que en realidad da lo mismo la cantidad de benzina que te pongan, ¿no es cierto? Entonces pones 10 lucas, punto. Tú más o menos cacháis cuánto te va a poner, cuánta benzina te va a poner. Te va a poner como 12 litros, ¿ok? Da lo mismo. Pero si todo el mundo hace lo mismo, ¿no es cierto?, significa que la gente, ¿no es cierto?, si el precio sube en un 10%, por ejemplo, eso significa, ¿no es cierto?, que la cantidad de benzina que van a poner es un 10% menos. Porque la gente compra 10 lucas. Hay otra gente que lo que hace es otra cosa. Va a la bomba de benzina y dice, oiga, llena el estanque. ¿Qué tal? Hay mucha gente que hace eso. Que cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, va y llena el estanque. Listo. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que si el tipo, ¿no es cierto?, compra de esa manera, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que le va a salir bastante variable el precio de la llenada del estanque. Si el precio de la benzina sube en un 10%, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que la llenada del estanque le va a costar un 10% más. Entonces, si uno llena el estanque con 40 lucas, por decir algo, ¿no es cierto?, de repente puede ocurrir, ¿no es cierto?, que llenar el estanque le cueste 44 lucas, le cueste 42 lucas, le cueste 45 lucas, ¿no es cierto?, cualquier cosa de ese estilo. ¿Ok?
Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, el comportamiento de los consumidores, ¿no es cierto?, hace diferencia, ¿no es cierto?, tiene una diferencia respecto, ¿no es cierto?, de cómo están los precios. El tipo que dice, deme 10 lucas, ¿no es cierto?, controla la cantidad de plata que le pone al auto. El tipo, ¿no es cierto?, que dice, mire, lléneme el estanque, ¿no es cierto?, está controlando, ¿no es cierto?, la cantidad de benzina que compra. Y no le importa mucho cuánto cuesta la benzina. Ese tipo de conducta, ¿no es cierto?, ustedes la encuentran en todos lados, ¿ok? Qué sé yo, si van a la panadería, ¿no es cierto?, hay gente que compra, véndame una luca de pan, ¿o no? Y hay gente que compra, deme 8 panes. Y ahí tienes el mismo comportamiento. ¿Ok? Cuando sus mamás van, que si al agro, ¿no es cierto?, por ejemplo, uy, que están caras las zanahorias. Compra menos zanahoria y compra más de otras cosas. Que están caros los limones. Y empieza a roñiquear, ¿no es cierto?, y compra otra cosa, ¿no es cierto?, que no sean limones. De repente compran esas limonas sintéticas, ¿o no? Bien, como les digo, ¿no es cierto?, lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, es que la gente tiene respuestas distintas frente a los precios, frente a otras variables también. ¿Ok? Y el problema, ¿no es cierto?, entonces, es cómo caracterizar ese comportamiento. ¿Ok? Un primer problema que vamos a ver ahora, entonces, es la caracterización. La caracterización de la sensibilidad de la demanda. Para esto, ¿no es cierto?, se va a utilizar una cuestión que es súper extendida en economía, ¿no es cierto?, que ustedes no se la van a poder despegar jamás, porque es una manera de medir sensibilidades, ¿no es cierto?, que tiene muchas ventajas. ¿Ok? Se conoce como la elasticidad. ¿Ok? La elasticidad, ¿no es cierto?, es la manera en que uno mide, ¿no es cierto?, la sensibilidad de cualquier función, ¿no es cierto?, en economía, frente a cambios en algún parámetro que nos parezca interesante. Y chanchitos, esta cuestión se utiliza en toda economía, ¿no es cierto?, y es parte del lenguaje habitual, ¿no es cierto?, que uno encuentra en economía. ¿Ok? Es súper importante, ¿no es cierto?, en ese sentido. De hecho, ¿no es cierto?, se utiliza incluso hasta en macroeconomía. ¿Ok? La elasticidad. En la teoría, qué sé yo, la teoría de justicia más adelante vamos a ver el uso de las elasticidades. ¿Ok? Se usa para todo, ¿no es cierto?, porque es metodológicamente una manera, yo diría, bastante inteligente, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de medir este tipo de problemas, ¿ok? Este tipo de cambios, el cambio como el que tenemos acá. ¿Ok? Está claro, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué sé yo, que esta función de demanda que hemos marcado acá como demanda 0, ¿no es cierto?, es más sensible que la demanda 1. ¿No es así? Los cambios, ¿no es cierto?, que se producen en la demanda 0 son más grandes, ¿no es cierto?, que en el caso de la demanda 1. ¿No es así? Pero un gráfico, ¿no es cierto?, es bastante engañoso, ¿no es cierto?, y por tanto uno no tiene cómo calcular, ¿no es cierto?, una cosa como esa, ¿no es cierto?, si, por ejemplo, si uno está usando las mismas unidades de medida, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, es que vamos a ver el tema de elasticidad. ¿Ok? Entonces, elasticidad, ¿no es cierto?, y la primera elasticidad que vamos a calcular, ¿no es cierto?, entonces va a ser elasticidades y la primera que vamos a calcular, ¿no es cierto?, la elasticidad de la función de demanda normalmente se denota con una letra griega, que es la letra griega nu. ¿Ok? Que siempre se utiliza esa letra. ¿Ok? Esta es la letra, ¿no es cierto?, convencional, ¿no es cierto?, vamos a usar esta letra, ¿no es cierto?, simplemente porque cualquier libro de texto que ustedes vean, ¿no es cierto?, se va a usar esa misma letra. Entonces ya usar otras letras, ¿no es cierto?, no les va a complicar a ustedes la lectura de los libros, básicamente. ¿Ok? La elasticidad, ¿no es cierto?, en particular, ¿no es cierto?, la vamos a llamar a esta la elasticidad a precio. Elasticidad a precio. Porque mide la sensibilidad, ¿no es cierto?, de la función de demanda ante cambios en los precios de los bienes. ¿Ok? Y nos sirve como entrenamiento. ¿Ok? ¿Cómo definimos la elasticidad? La elasticidad, ¿no es cierto?, la elasticidad a precio, ¿no es cierto?, lo vamos a definir, ¿no es cierto?, como la variación porcentual, ¿no es cierto?, del cambio en la cantidad demandada
ante variaciones porcentuales en los precios. Variaciones porcentuales, chanchitos. ¿Por qué usamos variaciones porcentuales? ¿No es cierto? Dirán ustedes, ¿por qué complicar la vida, ¿no es cierto?, con variaciones porcentuales, qué cosa más, pero tontona, digamos. La razón es muy simple. Ocurre, ¿no es cierto?, que si tú usas variaciones discretas, ¿no es cierto?, de cualquier cosa, ¿no es cierto?, te van a quedar números que son dependientes de las unidades. ¿Ok? O sea, por ejemplo, qué sé yo, si yo digo aquí, si esto no fuera una variación porcentual, ¿no es cierto?, no va a dar lo mismo si yo mido los precios, por ejemplo, en dólares o en pesos. ¿Ok? O sea, qué sé yo, una cuestión que pasa de $1 a $1,5, ¿no es cierto?, cambia 0,5 dólares. Pero eso equivale, ¿no es cierto?, a casi 400 pesos. No es lo mismo dividir un cambio por 0,5 que dividirlo por 400. ¿No es así? Al revés, si yo mido, qué sé yo, la cantidad, ¿no es cierto?, y no uso variaciones porcentuales, ¿no es cierto?, no va a ser lo mismo, ¿no es cierto?, medir la cantidad, ¿no es cierto?, qué sé yo, en kilos de pan que en toneladas de pan. ¿No es así? Si yo mido el consumo de las personas en toneladas de pan, ¿no es cierto?, al mes, por ejemplo, me voy a encontrar con que, qué sé yo, con que cada persona gasta, qué sé yo, 0,1 toneladas de pan, ¿no es cierto?, al mes. Puede ser, ¿no es cierto? A 100 kilos al mes, ¿no es cierto?, puede ser para, no sé, para una familia grande, ¿no es cierto? Supongo yo, a ver, ¿cuánto podría ser? Eso como 3 kilos al día, mucho. Bueno, pero digamos, ¿no es cierto?, qué sé yo, algo por el estilo. 0,1, ¿no es cierto?, toneladas. O sea, si pasó a, qué sé yo, a comprar, qué sé yo, 4 kilos al mes, ¿no es cierto?, de pan en vez de 3, ¿no es cierto? Bueno, el cambio va a ser de 0,1 a 0,15 o 0,12. El cambio va a ser 0,02. Pero medido en kilos, ¿no es cierto?, son 30 kilos al mes. ¿Se dan cuenta? Por esa razón se utilizan variaciones porcentuales. Por lo tanto, la elasticidad, ¿no es cierto?, es un coeficiente, ¿no es cierto?, que no es adimensional, no tiene dimensiones, es un número. La elasticidad, lo vamos a poner acá, es un número. Es un número. Un número que es adimensional. Es un número adimensional, no tiene dimensiones, ¿no es cierto?, porque es un coeficiente de variaciones porcentuales. ¿Estamos claros? ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa, ¿no es cierto?, que esto es igual, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo expresamos la variación porcentual, ¿no es cierto?, de la cantidad demandada? Bueno, eso podríamos decir que es el cambio en la cantidad demandada sobre la cantidad demandada, ¿no es cierto?, la variación porcentual del precio sobre el precio. Esto también podríamos decir, ¿no es cierto?, es Q1 menos Q0 sobre Q0 sobre P1 menos P0 sobre P0. Eso es el cálculo de las variaciones porcentuales. ¿Estamos claros? Esto también podríamos decir, mira, es igual a Q1 menos Q0 partido por P1 menos P0 por Q0 partido por P0. Eso es matemáticas elementales. ¿Sí? ¿Qué más? Ya está. Esto es, entonces, la elasticidad. Una primera observación. La elasticidad de precio, ¿no es cierto?, de un bien, ¿no es cierto?, si la definimos de esa manera, variación porcentual de la cantidad sobre variación porcentual de los precios, este es un número que siempre es menor que 0. ¿Por qué? Porque cuando sube el precio, la cantidad demandada baja. Esto siempre es menor que 0.
al revés, si hay un aumento en la disponibilidad del bien, ¿no es cierto?, significa que el precio va a disminuir. O lo que es lo mismo, si esto es positivo, esto otro siempre es negativo. Y viceversa. Por lo tanto, la división entre un número positivo y uno negativo, o viceversa, ¿no es cierto?, esto siempre va a ser negativo. ¿Ok? Siempre es menor que 0. ¿Ok? Ok. Un punto, ¿no es cierto?, de hecho, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que la nomenclatura, trabajar con números menores que 0, ¿no es cierto?, es una complicación, es un engorro. Claro, porque, ¿no es cierto?, que si yo, significa, ¿no es cierto?, fíjense lo que nos ocurre. Significa entonces, ¿no es cierto?, que una elasticidad menor en realidad es mayor. Porque, ¿qué pasa eso? Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, en la recta numérica, ¿no es cierto?, ustedes tienen el 0, el 1 está aquí, ¿no es cierto?, y el 2 está acá. Acá está el menos 1 y acá está el menos 2. Si este coeficiente siempre es negativo, ¿no es cierto?, significa que una elasticidad, ¿no es cierto?, que es menos 2, es menor que una elasticidad que es menos 1. Pero en realidad es más elástica. Es más sensible. Porque significa, ¿no es cierto?, que la variación porcentual en la cantidad, ¿no es cierto?, es mayor cuando cambia el precio. ¿Qué significa una elasticidad menos 2? Significa, ¿no es cierto?, que la variación porcentual en la cantidad, ¿no es cierto?, es 2 veces mayor que la variación porcentual en el precio. Si es menos 1, la variación porcentual en la cantidad, ¿no es cierto?, es igual a la variación porcentual en el precio. La función es más elástica, ¿no es cierto?, pero es menor cuantitativamente. Está para acá. Un enredo, ¿no es cierto? Es un enredo. Lo que normalmente se hace, ¿no es cierto?, y que eso aparece en los libros de texto también, ¿no es cierto?, es que se trabaja con el módulo de la elasticidad de demanda. ¿Se acuerdan de la función módulo? Eso era para la PSU, eso sí que me acuerdo. Estoy viejo, pero nunca tanto. O sea, yo di la producción académica todo esto. Así que hace recachada de años. ¿Se acuerdan de la función módulo, chanchitos? ¿No la vieron nunca? Me acuerdo que vimos la media y la mediana. En módulo sí lo vimos, pero no me acuerdo. ¿Alguien más se acuerda o no se acuerda? Bueno, a ver, módulo significa, ¿no es cierto?, que, a ver, módulo de X. Esto es X, ¿sí? X menor que 0. X, ¿sí? X mayor que 0. O sea, es un valor que es siempre positivo. En realidad la función módulo viene del álgebra vectorial, chanchito. A ver, para que les den una idea, ¿no es cierto? Porque de hecho el nombre módulo es bien subjetivo, ¿no es cierto? Es decir, mira, que si yo, en esta recta numérica que está acá, ¿no es cierto? En esta recta numérica, ¿no es cierto? Yo sé, ¿no es cierto?, que para acá están los números negativos y para acá están los números positivos, ¿cierto? Ya, pues y ahora yo les digo, mira, ¿ven este lápiz? Un lápiz que dice Samsung por allá, ya. Vuelto para acá, ¿cuánto mide este lápiz? Bueno, a ver, este lápiz, ¿no es cierto?, mide 10 centímetros, digamos, ¿ok? El lápiz mide 10 centímetros, ¿sí? Y ahí si lo pongo para acá, ¿cuánto mide? Bueno, lo mismo, pues, ¿no es cierto? O sea, si se dan cuenta, ¿no es cierto?, el largo del lápiz, ¿no es cierto?, da lo mismo para donde esté vuelto. Te puede estar puesto para allá, ¿no es cierto?, y mide 10 centímetros igual. Y para allá también, y para cualquier lado mide 10 centímetros. Eso es lo que intenta medir la función módulo. Por eso se llama módulo, ¿ok? Es un coeficiente, ¿no es cierto?, que te da una dimensión, no una dirección. En la recta algebraica, ¿no es cierto?, ustedes miden en una dirección. Para allá están los positivos, para acá están los negativos. La función módulo, ¿no es cierto?, es simplemente el coeficiente. ¿Cuánto es? Viejos perros. Queda claro, ¿no es cierto?, qué es la función módulo, ¿no es cierto? Es una manera de trabajar solamente con los valores positivos. Sabemos que la función de la elasticidad de demanda es negativa, ¿no es cierto?, pero vamos a trabajar con la función módulo porque nos interesa, ¿no es cierto?,
no ser tan complicado, ¿no es cierto?, por nos interesa simplificar, ¿no es cierto?, la relación que hay entre sensibilidad, ¿no es cierto?, y el coeficiente. ¿Ok? Ustedes se dan cuenta de lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Nosotros ya observamos, ¿no es cierto?, que el módulo, ¿no es cierto?, el coeficiente muy negativo significa que la demanda es muy sensible, es más sensible, pero es más chico el valor desde el punto de vista algebraico. Si yo trabajo con la función módulo, bueno, solamente en esa dirección. ¿Ok? Chanchitos, 10 para la 1. Tarde para ustedes, viejos perros. Dejemos 5 minutos para consultas, ¿les parece? Esta materia es un poco camote, ¿ok? Pero reitero, ¿no es cierto?, la creo de la mayor importancia. ¿Ok? Como les digo, ¿no es cierto?, esta idea de elasticidad, ¿no es cierto?, es una cuestión que se utiliza muchísimo. ¿Ok? Si ustedes, en los temas que quieran tratar, ¿no es cierto?, que tengan que ver con economía, se van a encontrar con esta definición, con estos coeficientes de elasticidad. Por lo tanto, no sé si tiene sentido que lo conozcan. ¿Estamos? ¿Dudas? A ver, les ofrezco algo. Si están con dudosos, ¿no es cierto?, sobre este asunto, si no les queda muy claro, piénsenlo, ¿no es cierto? Este tema está tratado, ¿no es cierto?, en el Samuelson, ¿no es cierto?, el libro que repartimos. O sea, el pedazo del libro que les repartí, ¿no es cierto?, para que ustedes no tengan que buscarlo en internet, y que si yo quiero, ¿no es cierto?, se recuerdan que para la prueba les mandé un pedazo del libro, ¿cierto? Yo lo edité, ¿no es cierto?, y ¿cómo se llama?, y corté el pedazo, ¿no es cierto?, que ustedes podían leer. Bueno, en ese pedazo, ¿no es cierto?, en uno de los apéndices, está la cuestión de las elasticidades, si mal no recuerdo. Entonces, les sugiero, viejos perros, ¿no es cierto?, que le echen una revisión, ¿no es cierto?, ahora, de aquí a la próxima semana, ¿no es cierto?, y si hay dudas, si hay algo que no se entienda, reitero, esto es un tema camote, ¿cómo se llama?, lo podemos repasar esto mismo que vimos ahora, ¿no es cierto?, la próxima clase. ¿Les tinca? Para que quede más clarito. Ya, ¿dudas, inquietudes, alcances, observaciones, quejas? Profesor, ¿el texto que nos dice es el que usted envió que dice textos o el libro, el grande, el primero que envió? ¿Cuál es? Para empezar a revisarlo. Envío una dirección electrónica, ¿no es cierto?, con el texto de Samuelson, ¿no es cierto? ¿O qué? Yo ni me acuerdo. O sea, la verdad es que no me acuerdo. Pero para la primera prueba, ¿no es cierto?, y edité el texto del Samuelson, ¿no es cierto?, y les mandé un pedazo, que me parece que era hasta el capítulo 5 o algo así, ¿no es cierto?, del Samuelson. En ese pedazo está. Bueno, en ese texto guía, ¿no es cierto?, en el texto de Samuelson está este tema, ¿no es cierto?, está explicado de manera bastante simple, ¿no es cierto? El Samuelson, por algo es un libro muy famoso, muy conocido, ¿no es cierto?, porque es un texto muy didáctico, ¿no es cierto?, es muy para clase, digamos. Está ahí, ¿ok? Es una explicación. Por si acaso no me entendieron a mí, ¿no es cierto? Lo pueden revisar ahí en el Samuelson este mismo tema. Yo le subí varios textos, ¿no es cierto?, cuando empezamos el curso. Pero creo que hay uno solo que no creo haberle subido más de un texto guía. Tendría que haber estado muy tonto ese día, pero no creo que haya subido algo como eso. Le subí un informe del Banco Mundial, ¿no es cierto?, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, si mal no recuerdo, ¿no es cierto?, le subí un trabajo que hice yo, ¿no es cierto?, para estos cursos justamente, teorías de la justicia, pero no recordaba haberle subido el Samuelson. Pero el Samuelson es el texto guía, el texto base. ¿Ok? ¿Estamos, Chancho? Ya, dudas, preguntas de nuevo. ¿No hay más preguntas? Les sugiero estudiar clase a clase. Yo sé que estos son temas áridos y bastante lateros, ¿no es cierto?, para el caso de para ustedes, ¿no es cierto?
Pero de verdad, ¿no es cierto? Una de las cosas que yo observé en la prueba, ¿no es cierto?, es que ustedes están estudiando poco, no están haciendo nada, aparte, ¿no es cierto?, de, no sé, de venir a clase, parece. Y tampoco vienen mucho. Pero de hecho tengo, en el mejor punto de esta clase, tuve 21 participantes, ¿no es cierto?, y son como 50 alumnos del curso. De verdad les sugiero, ¿no es cierto?, que lo lean, no, no es tan complicado, está hecho para estudiantes de pregrado esos libros, no es nada complicado. Viejos perros, un abrazo, cariños, que lo pasen muy bien, ¿no es cierto? Feliz fin de semana, pórtense bien, como diría el actor Apolo, ¿no es cierto? Respeten para ser respetados. Ya. Y nos vemos en la próxima clase, muchachos, ¿ya?